El cambio poblacional se acelera. En los últimos 10 años, los nacimientos bajaron un 50% en la ciudad, mientras que en la provincia de Buenos Aires, por primera vez, las muertes superaron a la cantidad de partos. Con esos datos, la Argentina y el mundo afrontan un quiebre demográfico. La reconfiguración poblacional que está experimentando el país es tan profunda que obliga a repensar el sistema educativo, el modelo sanitario y hasta las cuentas fiscales. Hay caídas en las inscripciones escolares que en poco tiempo más llevarán a una reducción de cantidad de escuelas y redistribución de alumnos y docentes. Algo similar pasa con los hospitales. Y a estas situaciones se suma la distribución poblacional en el territorio. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Nicolás Sacco, investigador del CONICET, sociólogo y especialista en demografía. Nicolás, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, lo que pensábamos hace no mucho, yo diría una década o dos, que envejecía Europa y América Latina y sobre todo Argentina, era un vergel para los chicos, bueno, ha cambiado y mucho. Ha cambiado en los últimos 10 años, así es como en el informe ustedes mostraron, ha descendido muy rápidamente en nuestro caso en Argentina, a diferencia de otros lugares donde esto ya venía sucediendo hace muchos más años. La particularidad nuestra es que se dio sobre todo en los últimos 10 años y una caída muy rápida, y en la ciudad de Buenos Aires más rápido que a nivel nacional. Si bien es algo que esperábamos nosotros los investigadores, los demógrafos, no lo esperábamos tan rápido. Por un lado son muy buenas noticias porque gran parte de esta caída se explica sobre todo por la caída en la fecundidad adolescente. Una gran proporción de la caída de los nacimientos son en embarazos no deseados, y lo vemos hoy en día en esto que ustedes, por ejemplo, mostraban en las escuelas, es donde más fuertemente estamos observando estos cambios. Nicolás, ¿por qué hombres y mujeres resuelven no convertirse en madres y padres? Desde la demografía tenemos algún marco teórico para poder tratar de entender esto. Hace ya más de 200 años que la natalidad viene cayendo en el mundo. La transición demográfica es un fenómeno que no empezó hace 10 años y hay muchas teorías explicativas tratando de dar cuenta o de explicar por qué esto viene pasando. Hay cambios asociados sobre todo a un cambio en las condiciones económicas de las personas, a mayor crecimiento económico, a mayor igualdad de oportunidades y a mayor desarrollo económico, menor natalidad, menor fecundidad en el mundo. El caso europeo es el más ejemplificador. Fue la primera región del mundo en donde este proceso comenzó, la primera región del mundo donde se dio la revolución industrial, y después esto se expandió a otras regiones del mundo. También hay otras perspectivas que lo relacionan con el aumento de los niveles educativos, el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, los cambios culturales alrededor de los cambios de género y los cambios de las expectativas que las personas tienen alrededor de su ciclo de vida. Ya hoy, por suerte, diría yo, el ideal de familia nuclear no es solamente lo que buscan las personas, tanto hombres como mujeres, como aquellos que no son ni hombres ni mujeres, sino que hay como ideas de trayectorias vitales que no solamente tienen que ver con el deseo de formar una familia, de ser padre o de ser madre. Y eso es algo muy bueno para la sociedad en general. Nicolás, vamos a repasar algunos datos para poder poner en números y visualizar de una manera muy contundente este fenómeno. Por ejemplo, la caída de la natalidad en la ciudad de Buenos Aires para el periodo 2014-2025 fue del 50%. En el 2015 nacían 1.8 niños por pareja, mientras que en el 2025 nacieron 1.1 niños por pareja. Y vamos además a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, porque según el registro de las personas de la provincia de Buenos Aires, las defunciones superaron por un 13% los nacimientos en el 2025. ¿Cuál es la consecuencia que trae
en lo inmediato, pero también en un mediano plazo, una sociedad que envejece y que tiene, como la Argentina, un sistema jubilatorio que es deficitario? En primer lugar, me gustaría aclarar, en demografía nosotros no hablamos, desde mi perspectiva, las sociedades no envejecen, las poblaciones tampoco. Lo que envejecemos somos nosotros, lo vemos todos los días cuando nos despertamos a la mañana. Está claro. Lo que cambia al caer la natalidad es un cambio en la estructura por edad, es una cuestión de proporciones. Hay menos proporción de personas que entran en las infancias, en la niñez, menos proporción de personas en edades maduras, en edades laborales, y por la caída de la proporción de personas en la niñez, aumenta la proporción de personas envejecidas, de personas en edades de retiro, ¿no? Que en general, por convención, los solemos ubicar en 65 años y más. En ese sentido, lo que cambia no es las sociedades no se vuelven más viejas, ni hay un invierno de las sociedades o de las poblaciones, creo que hay un cambio en la estructura por edades. Y eso, por un lado, trae nuevas oportunidades de mejora, por ejemplo, en el sistema educativo, pero también de oportunidades de mejora en los sistemas de previsión social que hoy en día parecen que funcionan en crisis. Uno de los debates que se da mucho alrededor de este fenómeno que estamos tratando acá es el cambio de la proporción de personas en edades activas, personas que tienen edades para entrar al mercado de trabajo, y las personas pasivas que salen del mercado de trabajo, sobre todo en edades de jubilación. Pero previo a este fenómeno que estamos observando ahora, donde hay una mayor proporción de personas envejecidas, antes también había mayor cantidad de población pasiva, pero en las edades más en la niñez. Hoy en día se está dando vuelta esa pirámide y cambia un poco la ecuación de cómo se distribuye la riqueza, de cómo se distribuyen los recursos entre distintas generaciones. Si en el pasado había una distribución de la riqueza de las personas adultas, de las personas en edades de trabajo hacia la infancia, hoy en día lo que vamos a empezar a experimentar es un cambio de la riqueza más hacia las personas en edades adultas, mayores y viejas. De todos modos, Nicolás, a ver si interpreto lo que decís. Puede mejorar el sistema educativo, pero va a haber que invertir más en los mayores que en los menores, justamente por este cambio en la población. En una población que en Argentina, entiendo, es urbana, es la más urbana de América Latina. Sí, la población argentina se caracterizó históricamente por ser una de las más urbanas del mundo, y eso tiene que ver con la caída de la natalidad muy temprana que tuvimos nosotros en la región, que nos asimilamos mucho a los países europeos. Nosotros entramos en la transición demográfica de forma muy temprana. Sí, y esto va a cambiar también un poco la distribución de la riqueza, pero en el sentido también de que se habla de que hay una crisis en los niveles educativos, pero los niveles educativos nunca dejan, una persona nunca deja de aprender. Cada uno a lo largo de su ciclo vital va pasando por distintos niveles educativos, así que es una gran oportunidad para que ese presupuesto que tenemos en educación, por ejemplo, vaya pasando en las trayectorias vitales en cada edad más para adelante, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, la población universitaria no es tan amplia, por ejemplo, como los países más desarrollados y envejecidos. Entonces, es una gran oportunidad para no solamente invertir en la infancia, en el nivel primario, en el secundario, sino también en los niveles educativos más altos. Bueno, en realidad nos preocupa mucho, Nicolás, y te agradezco mucho tu participación esta noche aquí en Noticias a las 20:30, que nos encontremos con una simetría de recursos y de ingresos entre una población adulta mayor, vieja, jubilada, teniendo en cuenta el sistema actual, y una población de niños, pocos, que tal vez no tengan la mejor escuela. Y eso nos inquieta y ojalá se pueda dar dentro de tu mirada más optimista esta perspectiva que estuviste analizando. Nicolás Sacco es especialista en el tema de la demografía, es sociólogo, es investigador del CONICET y nos ha permitido pensar en esto que tal vez, Nicolás, no se ve tanto y que sin embargo debería ser un tema de debate como mínimo en el mediano plazo. Gracias. Gracias a ustedes.